Dios les bendiga, hermanos. Este es el canal Estudios Bíblicos Pentecostales y hoy hablaremos acerca de un tema muy importante para nuestro crecimiento del conocimiento de la Biblia. Este tema se llama la perfección de la creación de Dios. Vamos a hablar de varios temas que complementen este estudio de una manera detallada. Vamos al libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y dice: Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán; a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán; o habla a la tierra, y ella te enseñará; los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? Como vemos en estos versículos, los animales, como las aves, las bestias, los peces, incluso la misma tierra, sabe que Dios la creó. Vamos al libro de Salmos, capítulo 148, versículo 3 y 4. Dice: Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Como dicen estos versículos, el sol, la luna y las estrellas, las aguas y los cielos también reconocen que Dios es su creador y lo alaban. El salmista reconocía que toda la creación de Dios, así no sean seres vivos como tal, tienen una conciencia con la cual reconocen y alaban a Dios. Dice Salmo 148 del 7 al 8: Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Como vemos en el último versículo, el viento también ejecuta la palabra de Dios, quien les pone sus límites y su recorrido para que cada día los haga. Dice Marcos 4:37 y 38, y vamos también con el 39 hasta el versículo 41. Dice: Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y dice Marcos 4:41: Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Como vemos aquí, Dios tiene el control de cada creación, y en su forma humana reprendió al viento y al mar. Esta forma de hacerlo y lo que dijeron sus discípulos en su reacción nos muestra que Jesús no calma el viento y el mar como algo inanimado, sino que por el contrario los reprende como a seres que entienden lo que dice. Esto nos da otra prueba de la conciencia que tiene cada aspecto de la creación de Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 26, versículo 10 y versículo 12, donde dice: Puso límites a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y de las tinieblas. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. También aquí nos habla de cómo Dios hiere la arrogancia del mar cuando no quiere ejecutar los cursos que Dios le ha dado. También dice Job 9:7: Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Y dice Salmos 19, capítulo 4 al 6: Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí nos habla de su mandato hacia el sol para cuando quiere que salga, y cómo éste se alegra de recorrer su camino. Ahora veamos algo mucho más profundo en cuanto a los decretos de la gigante creación que Dios obedece. Dice Job, capítulo 38, versículo 4 al versículo 13. Vamos a leer todos los versículos. Desde el 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar, cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Has mandado toda la mañana en tus días, has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella los impíos. Definitivamente es una porción de la palabra de Dios para sorprenderse.
Nada más y nada menos que el creador del universo le estaba preguntando a Job que dónde estaba cuando hacía cada aspecto de su majestuosa creación. En ese tiempo que Dios terminaba de formar la tierra, como vemos en Job 38:7, en el tiempo que Dios estaba terminando la formación de la tierra, las estrellas del alba lo alababan y todos los hijos de Dios, que en este caso no se hace referencia al humano, porque en el tiempo que Dios formaba la tierra los humanos aún no habían sido creados por Dios. Por ende, hace referencia a los ángeles. Aunque Dios no los llama directamente sus hijos, en varias porciones de la Biblia se hace referencia a los ángeles como hijos de Dios, tipificando que son los seres santos que provienen de Él. Entonces, en ese momento, las estrellas del alba alababan y todos los ángeles glorificaban a Dios. La creación material uniéndose con la espiritual para darle gloria a Dios de una forma hermosa, en unidad, alabando a nada más y nada menos que su Creador. Ahora, vemos que Dios en una manera profunda dictó las leyes de la tierra, haciendo lo más complejo y lo más mínimo también. Esto está narrado de manera poética en este hermoso libro. Desde el amanecer hasta el anochecer, Dios les dio una orden también del camino que tendrían que recorrer, tanto al sol como a la luna, en sus órbitas, también al mar y también al viento. Todo esto el creador los manda como a seres que entienden. Por esta razón la creación entera sigue las órdenes de Dios. Las leyes del universo físico están regidas por el mandato de Dios y no por reacciones al azar, como vemos que alguna gente piensa. Vamos al Salmo 50, versículo 3 y 4. Dice: vendrá nuestro Señor y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Salmos 54. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Como vemos en estos versículos, también se nos está hablando de que en el momento en que Dios vaya a juzgar a su pueblo, va a convocar a los cielos de arriba y a la tierra, haciendo referencia a que un aspecto de estas dos gigantescas creaciones hará parte del juicio de Dios hacia su pueblo. Dice Salmos 147 y versículo 4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. También se nos habla en esta porción de la palabra de Dios que nuestro Señor le ha puesto nombre a cada estrella existente. Es imposible de contar el número de estrellas en todo el universo, ya que semejantes cifras no caben en nuestra capacidad cerebral. Pero Dios conoce su número en su eterna sabiduría, y no solo eso, sino que a cada una de ellas le tiene un nombre propio con su respectivo significado. Porque como hemos visto muchas veces en la Biblia, cada nombre que Dios pone es con un propósito y tiene un significado de acuerdo con su voluntad. Así que es una gran confirmación de la perfección con que Dios ha creado todo el universo. Vamos a otra cita de la palabra de Dios. Isaías 44:23. Dice: cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid, montes, en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. En este versículo, si vemos el capítulo completo, Dios está hablando y él mismo le dice a su creación, tanto a los cielos como a las profundidades de la tierra y los montes, incluso a los bosques y a los árboles, que también sabemos que son seres vivos con una conciencia, que griten con júbilo y que prorrumpan en alabanza por las cosas que Dios ha hecho. Todas estas creaciones de nuestro Señor, aunque no canten y alaben como nosotros lo hacemos, tienen sus formas de alabar a nuestro Señor, incluso formas que nosotros no podemos percibir en nuestra mortalidad. Así como la forma de alabar a Dios de las aves es cantarle, con esos hermosos cantos que oímos por las mañanas, los seres vivos de la naturaleza que no se mueven, como las montañas y los árboles, tienen su manera de alabar a Dios, de formas que aún no se conocen. Pero la Biblia misma confirma que adoran y glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Vamos con Job 26:11. Dice: las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Como vemos aquí, la Biblia en esta y algunas otras citas habla sobre el cielo y sus reacciones. Esto nos dice que hay mucho más de lo que vemos al mirar hacia arriba y ver ese cielo tan hermoso. Nos habla de muchos aspectos que no puede tener algo inmaterial, sino algo con reacciones, hacia algún tipo de conciencia con su creador, lo cual lo hace más vivo que inmaterial. Esta es otra de las grandes características de la creación de Dios, que al verla en profundidad es más especial de lo que pensamos normalmente. Ahora vamos con otro tema. Dice Romanos 8, del versículo 19 al versículo 22.
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí en este versículo nos dice que toda la creación fue sujeta a vanidad y gime con dolores de parto porque venga la manifestación de los hijos de Dios. En este caso, hace referencia a la venida de Cristo por segunda vez a la tierra después de la gran tribulación, al gran reino milenial del cual habla Apocalipsis 20. Para entender mejor este tema, vamos a la cita. En Apocalipsis 20, del 4 al 6, dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Como vemos en esta porción de la Biblia, el reinado milenial, cuando los hijos de Dios reinen con él en la tierra por 1000 años después de las bodas del Cordero, junto con los hombres del pacto de la ley, o sea, solo los del pueblo de Israel que no se dejaron marcar. La tierra va a ser restaurada por 1000 años antes de la batalla del Armagedón, la cual apenas termine, dejará de existir definitivamente tanto los cielos y la tierra materiales, y será el reino de Dios con sus hijos en el tercer cielo por toda la eternidad. Estos hechos ocurren después de la gran tribulación y antes del juicio del gran trono blanco, donde se juzgan los que no murieron con Dios y sean lanzados al lago de fuego. Estos 1000 años son por los que toda la creación gime a una. Vamos a ver algunos aspectos que tendrá la creación en esta profecía que va para ese tiempo. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 9. Dice: morará el lobo con el león, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo nombre, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será perfecta de nuevo, al igual que toda la creación antes de que llegara el pecado. Incluso los animales carnívoros jugarán con los animales que antes eran sus presas. La tierra no tendrá mácula ni defecto alguno en el reinado milenial. En ese momento todos los hijos de Dios podremos observar cómo era la tierra de perfecta cuando Adán y Eva no habían pecado, y la tierra por esa causa era tan diferente, que su belleza original dejaría los paisajes más imponentes actualmente y a las maravillas más grandes de la tierra como algo muy sencillo. Como vemos, la creación de Dios es muy compleja. Y en cada animal, en cada aspecto del clima, del funcionamiento de la naturaleza y de la Tierra misma, vemos adoración hacia Dios. En el espacio los planetas giran alrededor del Sol, el cual es una de las incontables estrellas que giran alrededor de la Vía Láctea, lo cual también se mueve igual que las demás galaxias. Todos estos movimientos conforman una sinfónica alabanza en movimiento para nuestro Dios. Muy complejo es esto, y otro aspecto que nos hace pensar en la eternidad de la grandeza de nuestro Dios. Vamos con Job 26 y versículo 14. Dice: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Todo lo que hemos visto del universo con sus incontables maravillas y grandes y coloridas estructuras, también su funcionamiento, es solo un poquito, un 1% de lo que se dice es el universo explorado. Hay cosas que no hemos visto y en las partes lejanas del cosmos aún aspectos más sorprendentes e inimaginables de la creación de Dios. Pero esto es solo el borde de sus caminos, pues el poder de la creación de Dios y sobre todo en el mundo espiritual donde están sus ángeles y demás seres espirituales que ha creado, y también la dimensión del tercer cielo, son aún mayores que la complejidad del universo. Lo que hemos hecho es apenas raspar un poco de lo que es la verdadera maravilla de lo que Dios ha creado en su eterna potestad. Todos los misterios aspectos enteros, que son millones de veces más complejos de lo que sabemos,
Los entenderemos en el cielo cuando Dios mismo nos explique el funcionamiento de la completa realidad. Y bueno, hermanos, este ha sido el estudio de hoy. Dios les bendiga.